Amén. Sí. Vamos a comenzar con lo que el Señor nos ha estado hablando esta semana, hermanos. Que yo espero, ¿verdad?, que lo que el Señor nos está enseñando sea de bendición y no como un obstáculo, ¿verdad? Para no, o sea, se puede malinterpretar, se puede malentender la enseñanza, como decir, bueno, entonces si yo estoy mal, la ofrenda no sirve, y como yo soy imperfecto, pues no, dejo de ofrendarme a mí mismo, de ofrendar mi tiempo, de ofrendar mi persona, ¿verdad? De ofrendar mi vida, en lugar de entender la enseñanza. Podemos mal entenderla, pero bueno, cada quien oye con los oídos conforme como los tiene. Si tenemos oídos espirituales, los oídos espirituales nos van a ayudar a entender la palabra. Esperamos que los oídos carnales no los, no, no puedan procesar, ¿verdad? Sino que el Señor nos ayude a entender su palabra. Damos gracias a Dios por nuestra hermana Michelle. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos, oh Dios Todopoderoso, y reconocemos que tú eres Dios, que no hay otro fuera de ti. Te suplicamos, Señor, que los oídos sean, Señor, circuncidados, para que puedan entender tu palabra y podamos explicarla, Señor, de manera adecuada. Dame la palabra correcta. Dame, Señor, la palabra, Señor, que va a llevar este mensaje al espíritu, al corazón, a la mente. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanas y hermanos, hemos estado hablando acerca de la prueba de la ofrenda. Y hemos estado diciendo que, por ejemplo, en los diezmos nosotros probamos a Dios. Porque Dios dice, probadme ahora en esto, y yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Amén. Pero en la ofrenda Dios nos prueba a nosotros. Y eso, hermanos, nos hace ver que la ofrenda no es cualquier cosa. Incluso el mensaje, todo lo que hagamos, las alabanzas, la adoración, todo eso es parte, hermanos, importante. Pero entonces vamos a enfocar hoy la importancia de la ofrenda. Tanto así, hermanos, que hemos hablado que Caín, los hijos de Elí, Nadab y Abiú, Ananías y Zafira, Saúl, estos 5 casos, hermanos, donde hubo una ofrenda mal dada, una ofrenda no dada adecuadamente, porque la ofrenda tiene que ir acompañada del corazón de la persona. Entonces, el corazón de Caín no fue agradable. Los hijos de Elí eran perversos, eran hijos de Belial, dice la Biblia, que ellos trataban con desprecio las ofrendas. Nadab y Abiú, hermanos, quisieron ofrendar con fuego extraño. Ananías y Zafira sustrajeron de la ofrenda y no dieron lo que debían haber dado. Entonces, y aún así, hermanos, lo hicieron tratando de aparentar que ellos estaban dando lo que habían dicho. Y eso era una mentira en contra del Espíritu Santo, y murieron. Estos que estamos viendo, Caín, los hijos de Elí, Nadab, Abiú, Ananías y Zafira, murieron. Saúl comenzó su descenso por una ofrenda. Entonces la ofrenda, ya vimos que es importante, hermano, pero no estamos hablando de dinero nada más. ¿De qué estamos hablando? Ayúdenme. De tiempo, de nuestras propias vidas, de la alabanza,
de lo que le ofrecemos a Dios. Todo lo que ofrezcamos a Dios, nuestros talentos, todo eso es una ofrenda, pero tiene que ir acompañada, hermanos, de un corazón agradable al Señor. Amén. Entonces vimos también la ofrenda de Abraham, que en la ofrenda Abraham fue probado y aprobado. Esto es lo que vimos el domingo y el lunes, el martes. Abraham fue probado, hermanos, en la ofrenda. Se le pidió a su hijo, imagínense, se le pidió lo que más amaba. ¿A quién ama más usted? A ver, ¿a quién ama más? A mi suegra, hermano. Nada, no es cierto. ¿A quién ama más? ¿Al perrito de la casa? No. Usted tiene a alguien que ama más, incluso que puede ser hasta más amado que Dios, y eso no es lo correcto. Se lo van a pedir, nos lo van a pedir y nos lo van a quitar, y eso es lo tremendo, que Abraham, hermanos, estuvo dispuesto a entregarlo, pero cuando decimos yo no lo voy a entregar, no, ese es mío, y lo amo más o la amo más que a Dios mismo. Entonces, la diferencia entre Abraham y mucha gente es que Abraham estuvo dispuesto a ofrendar a su hijo, al que más amaba. Amén. Pero puede ser que muchos de nosotros no. Entonces, esto lo vimos. Abraham fue probado en la ofrenda. La esposa de Lot, ¿qué pasó con la esposa de Lot? La esposa de Lot no estuvo dispuesta a perder todo lo que tenía. Por eso cuando iba huyendo, hermanos, Dios le dijo que escapa por tu vida y no mires tras ti. Pero esta mujer, la mujer de Lot, miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Entonces no estaba ella, hermanos, dispuesta. Todavía su corazón estaba en Sodoma. Entonces, mis hermanos, la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Entonces debemos tener el cuidado, hermanos, de poner en último lugar todo lo que sea material. Primero, las indicaciones de Dios. Pero vimos también la prueba en la ofrenda de Elías. Elías había profetizado que no iba a llover durante 3 años y medio. Y así fue. Pero luego Dios le pide a Elías que confronte a los profetas de Baal y de Acera. Y entonces Elías pide al pueblo, cuando él hace su altar, hermanos, cuando él reconstruye el altar de Israel, él pide al pueblo que derrame agua como ofrenda al Señor. Hermanos, habían pasado 3 años de sequía. Amén. Entonces, ¿qué era valioso en ese tiempo? Pues supongamos que ahorita la situación económica de usted o mía esté por los suelos, ¿verdad? No tengamos dinero. Y entonces el Señor, ¿qué es lo que nos va a pedir? ¿Cuál sería la ofrenda más valiosa? Es que estoy muy ocupado, pastor. Estoy pero muy ocupado. ¿Qué es lo que te va a pedir el Señor? Tu tiempo. No, pastor, yo por mi talento cobro. Yo cobro por lo que hago, ¿no? ¿Qué nos va a pedir el Señor? El talento. Entonces aquí vemos la prueba en la ofrenda de Elías. Elías ofrenda agua. Por eso dice aquí, pues, llenad 4 cántaros de agua. Y luego dice, hacerlo otra vez. Y luego dice, hacerlo la tercera vez. De manera que el agua corría. Y cuando ofrenda eso, el Señor recibe esa ofrenda. Hay una prueba, pues, de que al Señor le agradó esa ofrenda. Y dice luego que el Señor, que Elías le dice a Acab, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. O sea que lo que nosotros ofrendemos, Dios nos lo va a multiplicar.
No es que si yo doy un peso, el Señor me da dos, sino que el Señor nos va a multiplicar, hermano. Amén. Entonces aquí Elías dio agua y el Señor multiplicó la lluvia. Amén. Ahora, la ofrenda de Ana. Aquí vamos a entrar ya en el tema que corresponde al día de hoy y que espero yo, ¿verdad? Los hermanos estén allá en sus casas conectados. Algunos se reportaron enfermos y es cierto, pues hay hermanos que están pasando el Niágara en bicicleta. Están en el callejón de la trompada, dice el apóstol. Entonces, la ofrenda de Ana, ¿sí? Dice, la historia de Ana, escrita en 1 Samuel capítulo 1 y capítulo 2, nos habla de una mujer que no podía tener hijos y que estaba profundamente amargada y triste en su alma. Esa es Ana. Ana, hermano, estaba triste en su alma, estaba angustiada en su espíritu y su cuerpo estaba estéril, o sea, todo su ser estaba mal. Amén. Entonces, ¿qué pasa entonces en la historia de Ana? En una visita al templo de Jehová, Ana expone todo su corazón delante de Dios. Y ahí en ese momento que ella estuvo en el templo, hace una súplica, hermano. Cuando venimos al Señor, debemos aprovechar este tiempo, hermanos, para abrir nuestro corazón delante de Dios. Lo tremendo es esto, hermano. Le pide a Dios que le dé un hijo y a cambio, dice, ella se lo ofrendaría, apartándolo para él y entregándolo para que le sirviera. Aquí hay una enseñanza. La enseñanza nos dice que Ana pidió algo. ¿Para quién? Para ella. Pero eso que pidió, ahora dice, te pido esto para que yo te dé. Eso está tremendo porque, hermanos, esa es una ofrenda. Cuando usted pide para usted, nada más para usted, usted debe pedir para dar. Amén. Amén, hermano. Vean ustedes, vamos a leerlo. Ana pide para dar. Ana pide para ofrendar. Señor, dame talento, dame tiempo para ofrendar. Dame vida para que yo te sirva. Dame fuerza para que yo te ofrende mi fuerza. Dame inteligencia para que yo te ofrende mi inteligencia. O sea, a Dios hay que pedirle para darle. 1 Samuel 1:11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Mire lo que está pidiendo, hermano. Dame un hijo varón. ¿Y qué dice luego? Y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Es decir, yo lo ofrendo, Señor. ¿Cuántos están dispuestos a ofrendar a sus hijos al Señor? Aunque no existan todavía. Aunque no están todavía. A todos mis hijos los presenté al Señor y digo, Señor, todos mis hijos quiero que te sirvan. Independientemente de la profesión que logren, ahí en su profesión que te sirvan. Porque Él nos lo dio, pues. De lo que Él nos da, nosotros debemos ofrendarle. Creo que Fari está ofrendado al Señor, ¿eh? Ahí está Fari, es una ofrenda viviente, una ofrenda caminando, porque camina. Sí, casi yo lo tengo. Entonces, mire, dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, hermanos, aquí encontramos pues que Jehová le concede su petición.
Dios le concedió su petición a Ana. Y tiempo más tarde, hermanos, Ana entrega a Samuelito delante del sacerdote Elí. Esa Ana tremenda, ¿verdad? Pedir un hijo para decirle, Señor, para ti. Cumplió con la ofrenda. ¿Cuánto le hemos dicho al Señor? Señor, yo te voy a servir. Señor, yo te voy a ofrecer siempre todo lo mejor de mí. Pero cuando empezamos a ver la necesidad, hermanos, empezamos a dejar de ofrendarle al Señor nuestro tiempo. La historia no termina ahí, hermano. Esta historia está preciosa. Si la estudiáramos allá en 1 Samuel capítulo 1 y capítulo 2, encontraríamos muchas cosas hermosas. Pero mire, la historia no termina allí. Ana continuó visitando a Samuel año con año. ¿Dónde estaba Samuel? En el templo. Lo habían llevado al templo. Cuando ya fue destetado, lo entregaron al Señor. Y como yo me ponía a pensar en el DIF, de aquí de Tabasco, de aquí de Culhuacán específicamente, cuando hay familias que maltratan a los hijos y les pegan y los tienen maltratados, hermanos, aunque demande, pues no, no lo van a recoger. ¿Quién lo va a criar? ¿Quién se va a hacer cargo de ese niño? Por eso mucha gente, ¿para qué vamos a demandar? Pero aquí estoy relacionándolo porque a Samuel se lo llevaron a Elí y Elí lo aceptó, hermano. Lo aceptó en el templo. ¿Y sabe dónde dormía? ¿Cuántos saben dónde dormía Elí? Perdón, Samuel. Elí en su cama, ¿verdad? ¿Dónde dormía Samuel, hermano? Allá en mi casa es la hermana Michelle. Pero estamos hablando de otro Samuel. ¿Dónde dormía Samuel? En el templo. ¿En qué parte del templo dormía Samuel? En el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. En la misma presencia de Dios dormía Samuel. Ahora, hermano, eso es tremendo porque Ana convierte una oración en una petición y esa petición se vuelve una ofrenda. Ella prometió darlo antes que lo tuviera. Es como el que dice, Señor, si tú me bendices y tú me das un trabajo donde me bendiga, Señor, yo voy a dar la primicia, Señor. ¿Te acuerdas que así lo hicimos nosotros cuando el Señor nos permitió empezar a trabajar, hermano? La primicia, la primer quincena, como en ese tiempo, creo que todavía se hace. No nos pagaban la primer quincena, sino que nos tenían trabajando hasta 3 o 6 meses sin cobrar. Cuando nos pagaban esos 6 meses o esos 5 meses o esos 3 meses juntos. Y nosotros ya le habíamos dicho, Señor, la primer quincena es tuya, toda. El pastor se puso contento. Pero nosotros lo estábamos haciendo con todo el corazón. Yo creo que el Señor nunca se queda con nada. Entonces nosotros agarramos y dijimos, ahí está, Señor. Y llevamos la primicia. Todo. Así lo decidimos nosotros. No tiene que hacerlo nadie así, ¿verdad? A menos que el Señor lo ponga en su corazón. Pero, fíjense bien, que cuando Ana hace eso, hermanos, Dios le permite a Ana tener 5 hijos más. O sea que a ella un peso no le dio 2 pesos, sino que ella dijo, dame un hijo, yo te lo doy a ti en ofrenda, y el Señor le multiplicó 5 veces más la ofrenda. Le regresó pues 5 tantos más. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ven? Entonces Dios, hermanos, lo que le ofrezcamos, nuestro tiempo, nuestro talento, nuestra vida, nuestra alabanza, nuestro servicio al Señor, Él nos va a multiplicar las bendiciones. Amén, hermano. Entonces, no
no escatimemos a darle al Señor. Mire bien, reflexión final sobre esta historia, la prueba de la ofrenda y su poder. La ofrenda tiene una prueba, porque es una prueba, ¿eh? Decir, Señor, bendíceme, y ya que me bendigas, yo te voy a dar de eso. Pero eso lo puede decir uno cuando todavía no lo tiene. Pero cuando ya te llega la bendición, hay gente que se le olvida que hizo una promesa a Dios. Amén. Y ahí es donde es probada la fe. Ahí es donde es probada la persona en la ofrenda. Pero esa ofrenda, hermanos, si se da, entonces tiene un poder. Ya vimos el lunes el poder de la ofrenda de Jesucristo. Por la ofrenda de Cristo, nosotros somos perdonados, nuestro pasado es sepultado, podemos entrar a la presencia de Dios, del Padre, hermanos, confiadamente. Amén. Podemos ser sanados. Hay un poder en la ofrenda. Entonces, mire, Ana se comprometió a ofrendar lo que no tenía y sabía de antemano que Dios era capaz de entregárselo. Yo no sé cuál sea la necesidad que traigamos esta tarde, pero cualquiera que sea la necesidad que tú tengas o que traigamos, pongámosla en la mano del Señor. Él tiene la capacidad, tiene el poder para dárnoslo. Amén. Y sobre eso vamos a estar orando, para que el Señor supla, hermanos, o nos dé aquello que estamos necesitando. Pero tenemos que comprometernos con Dios a ser agradecidos, porque una ofrenda también es una acción de gracias. Amén. No podemos ser malagradecidos con Dios cuando Él ya nos bendijo o nos está ubicando en su voluntad, hermanos, y luego olvidarnos de ofrendar. Repito que la enseñanza no es para pedir dinero, ¿verdad? Es para enseñarnos, válgame esa redundancia, para enseñarnos la importancia, el poder, la prueba de la ofrenda. Amén. Luego que Ana hace efectiva la ofrenda, hermanos, recibe más bendición en forma de otros hijos. Pero su bendición inicial alcanzó a todo Israel, fíjense. Ahí es donde está el poder de la ofrenda. Que muchas veces esa ofrenda que nosotros vamos a dar, ese servicio que nosotros vamos a prestar, esa vida que nosotros estamos ofrendando a Dios, esa fuerza, ese tiempo que le estamos dando a Dios, eso va a repercutir. Ayer decíamos que es una reacción en cadena. Amén. Samuel, esa ofrenda, ¿cómo se llamaba? La ofrenda de Ana. Tenía nombre. Se llamaba Samuel. Y Samuel, la ofrenda de Ana, llegó a convertirse en un profeta, hermano. ¡Wow! A mí me llama la atención eso, hermano, porque deberíamos presentarle al Señor nuestros hijos, nuestros nietos. Aún decía hace rato, aún cuando todavía no haya. Todos mis nietos son del Señor. Así que vayan haciéndole, vayan anotándolo ahí. Estoy hablando con... si el Señor lo permite, ¿verdad? Y hay que decirle al Señor, Señor, dame un Samuelito, pero que te sirva. Samuel llegó a convertirse en un profeta, hermano. Yo sé que en el tiempo que vivimos, para mucha gente tener hijos es una maldición, pero en la Biblia los hijos son bendición. Samuel llegó a convertirse en un profeta y llegó a convertirse, hermanos, en un siervo de Dios íntegro. Recuerdan que los hijos de Elí eran unos hijos depravados, y dice la Biblia que eran hijos de Satanás, eran hijos de Belial. Pero Samuel era íntegro, hermano, y recorrió la nación para bendecir a todos sus habitantes. Entonces,
Miren lo que se convirtió en la ofrenda, hermano. Una ofrenda que nosotros demos al Señor, eso es una bendición. De la misma manera, todas las ofrendas tienen un poderoso efecto multiplicador que se expande a nuestro alrededor. ¿Por cuánto se multiplicó la ofrenda de Ana? Por 5. 1 por 5. Ofrendemos entonces siempre de nosotros mismos, no solamente con nuestros bienes materiales, porque no estamos hablando nada más de eso, ¿verdad? Hay gente que, bueno, yo vengo de allá, de un lugar donde estuve pastoreando, que si la gente tenía 10 vacas y le nacía una vaca, me llamaban, una vaca, un ternerito más bien. No nacen vacas, sino nacen becerritos. Me llamaban y decía, pastor, venga, porque ese becerro es del Señor. Ya iba yo y oraba por ellos. Ese lo dejaban al pastor, o sea, al Señor, pero pues el pastor es el que lo tomaba. Pero no estamos hablando solamente de esos bienes. No estamos hablando, hermanos, solamente por interés, sino reconociendo el poder de Dios que obra a través de las ofrendas que hacemos con todo nuestro corazón. Recuerde siempre entonces, Dios nos ama. Y como Dios nos ama, Él ya ofrendó, el Padre ofrendó a Jesucristo. Él ofrendó lo que más amaba. Lo tremendo es que nosotros tal vez todavía no nos cae la revelación, hermanos, que el Señor, el Padre, antes que naciéramos nosotros, ya había ofrendado a su Hijo. Ahora a nosotros nos toca ofrendar. Amén. Nos toca ofrendar. Pero ya dijimos, es que yo voy repitiéndolo porque me parece que se puede malinterpretar. Están pidiendo dinero. Ya están pidiendo. Como yo no doy ofrenda. Como yo no diezmo. Yo no estoy hablando de eso. Es más, a nadie, ustedes le hemos dicho que en la iglesia no pedimos ofrenda. En la iglesia no exigimos el diezmo. Enseñamos. Cuando ya nos cae la revelación y decimos, ya entendí. Entonces la persona empieza a hacerlo con todo su corazón. Claro, hay otros que se hacen como que no lo entendieron, ¿verdad? Sí lo entendieron, pero bueno. La ofrenda de los macedonios, hermanos, y con esto vamos a ir cerrando. La traducción lenguaje actual pone como título, hermanos, en estos versos de 2 Corintios capítulo 8, dice, demos con amor, así lo pone, demos con amor. Esto expresa que los hermanos de Macedonia dieron con todo su corazón, hermano. Fíjese, Dios mostró su amor y su bondad en ellos y por medio de los hermanos. 2 Corintios 8:1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Está hablando de las iglesias de Macedonia, los hermanos macedonios. Dios mostró su amor y mostró su bondad en ellos, en los macedonios. Y por medio de ellos, Dios mostró su amor. ¿Me explico? Dios muestra su amor en mí y a través de mí tiene que demostrarse el amor de Dios. Dios mostró el amor hacia los macedonios y el amor de Dios se mostró a través de ellos. Vamos a verlo de qué forma. Dieron ofrenda como si fueran ricos. ¡Wow! Si es tiempo lo que vamos a ofrendar, hermanos, debería ser como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Hermanos, le esperamos tal hora. Amén, pastor, ahí vamos a estar. ¿Ya? Pero viene corriendo, viene rapidito y llega pero lo está haciendo, ¿por qué? Porque está ofrendando su tiempo. Esa es una ofrenda. No es que le sobra el tiempo, es que le gusta ofrendarle el tiempo al Señor, ¿verdad? Es que sabe que es una ofrenda al Señor.
No es que les sobra el tiempo. Igual en el dinero, no es que nos sobra el dinero. A ver, veamos, dieron ofrenda como si fueran ricos. Segunda de Corintios 8:2. Dice que las iglesias de Macedonia, hermanos, que estaban en grande prueba de tribulación. ¿Qué cosa es eso? Grande prueba de tribulación. Estaban pasando dificultades, tal vez enfermedades, tal vez persecuciones, tal vez no sé cuántas cosas más, pero dice que estaban en grande prueba de tribulación. Pero dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, dieron, la Biblia, traducción lenguaje actual, si la tienen por ahí, dice que dieron ofrenda como si fueran ricos. No sé si me alcanzan a ver ahí. ¿Cómo dice el verso 2? Segunda de Corintios 8:2. Sí. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero no dan ofrendas como si fueran ricos. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricos. Y esa es una situación en la que, hermanos, la ofrenda es una prueba. ¿Cómo van a dar si no tienen? Porque hay gente que dice, yo no doy, pues no tengo, pastor, no tengo. Y está bien, nadie le está obligando, ¿verdad? Pero estamos enseñando, hermanos, que estos hermanos de Macedonia, a pesar de su pobreza, a pesar de sus dificultades económicas, ellos, ¿qué estaban haciendo? Estaban dando ofrendas como si fueran ricos. ¡Wow! Ahora, dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. Miren, 2 de Corintios 8:3. Ayúdame leyendo allá en esa versión, Sandy, por favor. 3. Sí. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. ¿No lo hicieron por qué? Por obligación. Nadie los obligó. Nadie los obligó. Es más, el apóstol Pablo, ahorita vamos a leer lo que dice, pero dice, pues doy testimonio de que con agrado. ¿Cómo dieron la ofrenda, hermano? Con agrado. Cuando le toque servir, sirva con agrado. Es una ofrenda al Señor. Cuando le toque, cuando sea el servicio, venga con gusto, con alegría, con gozo, con agrado. Amén. Cuando le toque dar, ¿verdad? Algo en especie o en economía, denlo con agrado. Dice que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza. Aquí está tremendo. Porque dice que dieron todo lo que podían. Hay gente que da nada más lo que puede, ¿verdad? ¿Sí o no? Es que es lo que puedo. Pero cuando se da con agrado, cuando se da con el corazón, podemos dar más. ¿De qué? De lo que podemos. Ya esas son palabras mayores. Bueno. El que da lo que puede está en un nivel. Pero el que da más allá de lo que puede está en un nivel mucho más alto espiritualmente. Dice que rogaron ellos. Eso ya está tremendo porque rogar para que me dejen dar. Ándale, pastor, déjeme dar. Yo quiero, pastor, yo quiero dar. Rogaron mucho que los dejaran colaborar, hermano. Léeme, por favor, el verso 4, San. Hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Miren, 2 Corintios 8:4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, un servicio, hermanos, que nosotros damos al Señor, debe hacerse con gusto. Pastor, no hay quien sirva el domingo. Aquí estoy.
Yo puedo ayudar, yo puedo servir. No hay quien dé nada, porque ya ve que los domingos ya estamos de unos meses para acá o de un mes para acá, ya estamos que... ¿Quién le tocó el domingo? A las mujeres. Ya las mujeres dan un aperitivo, alguna comidita. Este domingo, ¿a quién le toca? A los niños. Pero por eso suspendimos a los niños por ahora, para que les toca a los varones. Porque estamos falseando ahí con el liderazgo de niños. Pero vamos a lo siguiente. Dice, bueno, no hay nadie que quiera dar, yo lo doy, hermano. Yo doy. No, hermano, ya le va a tocar para el otro domingo. No importa, yo quiero. Y ahí está, ¿verdad? Ahora pues, pastor. Como Kiko cuando jugaba. Ahora pues, dame chance. Yo quiero dar. Y dice que ellos con muchos ruegos, ellos rogaron mucho. Déjenme ofrendar, déjenme colaborar, déjenme servir. ¿Qué hay que hacer en la iglesia, pastor? Dígame. ¿Cuántos me están entendiendo? Hicieron más de lo que esperaban. Primero se entregaron a sí mismo al Señor y después a los ministros. Eso es algo interesante, hermanos. ¿Cómo sabemos si alguien verdaderamente está entregado al Señor? ¿Cómo? Cuando se entrega al servicio en la obra del Señor. Dice, mire, léeme por favor el verso 5 allá en la traducción lenguaje actual. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Lo que Dios esperaba. Pero hicieron más. Entonces por eso dicen por ahí que hace más el que quiere que el que puede. Hay gente que puede, pero no quiere. Pero hay gente que quiere y sí puede. Bueno, de acuerdo a este texto. Porque quiere. Entonces dice, y no como lo esperábamos. ¿Cómo esperaban ellos? Tal vez dijeron, bueno, vamos a pedirle nada más a los hermanitos que estos sí están trabajando, a estos, pero a estos que, pues a veces no, ¿verdad? A eso no le vamos a pedir. Y resulta que esos hermanitos que aparentemente no podían, fueron los que más ofrendaron. Dice, sino que así mismo se dieron. Es decir, aquí, hermanos, mire, cuando vemos aquí, dice, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. ¿Qué cosa es eso? Se ofrendaron ellos primeramente al Señor. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Ofrendarnos nosotros al Señor. Señor, te ofrendo mi vida. Haz conmigo lo que quieras. Yo estoy disponible, Señor. Dime qué debo hacer. Amén. Ellos estuvieron primero dispuestos a darse primeramente al Señor y luego a nosotros, dice, por la voluntad de Dios. Entonces, esto es una oportunidad, hermanos, que el Señor nos está dando para que podamos desarrollarnos y podamos crecer en el asunto de la ofrenda. Antes de terminar, vamos a ministrar a los hermanos que están en su casa y a los hermanos que están aquí. Amén. ¿Cuántos quisieran ofrendarse? Los macedonios se ofrendaron a sí mismos. Los hermanos de Macedonia se ofrendaron a sí mismos. Y después que se ofrendaron a sí mismos, entonces pudieron ofrendarse a la obra del Señor. Pudieron dar. Mientras no nos ofrendemos a nosotros mismos, no podremos dar para el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia suplicando, Señor mío, que escuche nuestra oración. Aquí hay hermanos, aquí en la iglesia, en el templo, pero hay hermanos que están también conectados en sus casas. Hermana y hermano que estás en tu casa, hermanos que están aquí, digámosle al Señor con todo nuestro corazón, los que quieran hacerlo.
Señor, yo te ofrendo mi vida, te ofrendo mi ser entero, te ofrendo mi tiempo, te ofrendo mi capacidad, te ofrendo mis bienes, te ofrendo todo, te pertenece, Señor. Ayúdame para darme a mí mismo, a ti, Señor, para ofrecerme yo mismo completamente a ti. En el nombre de Jesús, Padre eterno, te pido que escuches la oración de cada hermano y que cada hermano y hermana, cada niño, cada hijo, cada nieto, sea, Señor, una ofrenda para ti, sea agradable delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Padre mío, escucha esa oración. Entregamos nuestras vidas totalmente a ti. Amén.